Hola chicos, buen día. Buen día. Buen día, ¿Cómo licenciado. están? ¿Todo bien? Con un poquito de frío, pero bien. ¿Va a ser frío hoy? En mi parte, sí. ¿No la vieron que dijo Anabel? No. Creo que 18, no me acuerdo. Mañana creo que va a estar más frío. No me diga cosas malas, Liz. Creo que sí. Y con lluvia o algo así. Y más bien quiso llover en la mañana, o sea, más temprano. Sentí sí un pequeño chubasco. Buen día, Un Lisa. pequeño chubasco. ¿Cómo está? Buen día, Lisette. ¿Todo bien? Yes. Hoy le toca exponer a mi grupo, Lisa. ¿En serio? Sí. ¿Otra vez va a cerrar? Con broche de oro, como usted sabe. A ver, vamos a ver. Ojalá mantengan el buen nivel. A ver, yo estoy viendo dónde está el libro. A ver. Ya. Bueno, veamos cuántos conectados tenemos. Creo que ya hay un número aceptable. Y además que hemos entrado un poco tarde. Hay 12 en total. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si la pongo como operadora. Ya puede compartir pantalla el grupo que va a exponer, por favor. Adelante. Buenos días, doctor. Buen día, señora Matilde, ¿cómo Compañeros. está? Bien, que Dios los bendiga, que tengan un comienzo de semana lleno de bendición. Dios Y no quiera que anden así sea. saliendo porque ya abrieron las cosas. Hay que cuidarse bastante, ¿ah? Hay que cuidarse bastante. Bien. Lisette, no sé si ya pueden dar comienzo. Parece que Lisette tuvo un percance. Ah, no. Sí, no, ahí Soy está. yo la que, buen día, Lisa. Soy yo la que va a poner Ah, ya. la presentación. Ya puede habilitar por si acaso Sí, Lisa. compartir. La clase ya está siendo grabada por si acaso. Ok. Ay, mi gato. Ups. Lo siento. Bueno, se prende cámara, ¿no, Lisa? Sí, los expositores con mayor razón aún. Ok. Creo que mi grupo ya está completo. Bueno, entonces, ya. Muy buenos días, Lisen, y todos los presentes en la sala. A nuestro grupo nos tocó exponer los interdictos. Vamos a dar como una introducción tocando un poco de la teoría para posteriormente concentrarnos en el interdicto de recobrar la posesión. Y después de esto vamos a revisar junto con ustedes unos casos que hemos conseguido de cada interdicto, el de adquirir, el de recobrar, el de retener y el de obra nueva perjudicial. Los integrantes son mi persona, Fabiola Ramos, Maurem Segarra, Lisette Pardo y Lisvania Ceballos. Comenzando entonces con el concepto de la posesión, sabemos que este es el poder de hecho que una persona ejerce sobre un bien o cosa realizando actos que suponen la intención de comportarse como un dueño o titular. Entonces estaríamos hablando, o bueno, se trata de un derecho real que es importante no confundir con la definición de propiedad, ya que ésta supone el pleno dominio legal que se tiene sobre un bien. Y bueno, la posesión tiene dos elementos.
el corpus y el animus. El corpus viene a ser el contacto físico que la persona tiene sobre la cosa, y el animus es la intención de querer tener el dominio de esta, realizando, demostrando un comportamiento que busca como que querer ser dueño de la cosa, mientras que el corpus es solo tener la cosa. Y ante esta cuestión de corpus y animus, en el siglo XIX hay dos grandes doctrinarios europeos, Savigny y Jering, que tienen teorías al respecto. Savigny sostiene la teoría subjetiva del animus, que viene a decir más o menos que una persona tiene el corpus, puede tener la cosa, sin embargo, el hecho que va a definir que sea poseedor o no es el animus. Si la persona se considera, tiene la voluntad, se considera dueña de la cosa, entonces va a ser poseedor. Pero si al contrario no tiene la intención, voluntad de ser poseedor, no será así. Para él era importante que la persona, o bueno, era la persona quien decidía si era poseedor o no, en otras palabras. Y años más tarde, o 100 años más tarde tal vez, Jering como que refutaría esta teoría diciendo que no va a ser ni el corpus ni el ánimo, sino la ley. La ley es la que va a determinar si una persona es poseedor o no, tomando las medidas necesarias, evaluando como lo vea conveniente. Y bueno, hablando de interdictos, mi compañera va a definir un poco el concepto. Buen día, licenciado, buen día, compañero. Bueno, yo voy a dar un concepto del interdicto, ¿no? Que es un proceso judicial sumario cuyo objetivo es de atribuir la posesión de la cosa a una determinada persona, ya sea de manera física o jurídica, ¿no? Frente a otro, de manera provisional. También se plantea en caso de que existiera algún daño eminente y que uno tiene que con urgencia justificar eso para poder paralizar ese daño o actuar, ¿no? También se da como protección cautelar ante cualquier agresión o perturbación que tiene una persona sobre su pacífica posesión, ¿no? Voy a explicar los tipos de interdicto. Un resumen. Tenemos 4 interdictos que lo hemos visto, ¿no? Interdicto de adquirir la posesión, interdicto de retener la posesión, el interdicto de recobrar la posesión, el interdicto de obra nueva, daño perjudicial o daño temido, ¿no? El interdicto de adquirir la posesión, ese interdicto lo tiene que plantear el que lo tiene que pedir el que tiene el título legal de la posesión, ¿no? Ejemplo, en caso de heredero, ya sea un heredero que no se encuentra en posesión del bien, entonces él plantea el interdicto de adquirir la posesión para que el notario, la autoridad notarial le suministre la posesión del bien, ¿no? En caso se encuentre en posesión del bien, no hay por qué hacer esto, ¿no? El interdicto de retener la posesión se trata de que, digamos, una persona está viviendo ya sea arrendatario, anticrecista o dueño, ¿no? Vive agresiones constantemente de otra persona, el cual, digamos, él puede plantear el interdicto de retener la posesión para vivir pacíficamente en la posesión que él vive. El interdicto de recobrar la posesión, eso quiere decir que ya él ha vivido en esa posesión, la cual fue despojado violentamente, ¿no? Y entonces la persona plantea el interdicto de recobrar la posesión para que él vuelva a vivir y tomar dominio de esa posesión, ¿no? El interdicto de obra nueva y perjudicial significa que
cuando hay una obra nueva, ya sea que el vecino está construyendo una pared y los pozos son las excavaciones son muy anchas o muy profundas, la cual pueda perforar mi pared, entonces el vecino plantea la demanda de obra nueva perjudicial para que paralicen esa obra. El juez tiene que ir a ver los daños, el cual le piden, esta es una demanda que se da una sola vez, ya que el ganador, el perdedor tiene que pagar todo lo, ya tiene que pagar los daños que hizo en la pared y también sobre la demanda, ¿no? Las costas, tiene que pagarlo el perdedor, ¿no? Al igual que el perjudicial o el daño temido es en caso, un ejemplo, cuando un árbol atenta a caerse o uno teme que se caiga en su techo, ¿no? Y pueda producir rupturas en la teja. Entonces, por eso se da este interdicto, ¿no? De daño temido, porque uno teme que vaya a romper las tejas de su techo. Entonces, como dije, eso se da, la demanda es una sola vez, no tiene contrademanda, ¿no? En cambio, en el interdicto de retener la posesión y de recobrar la posesión, puede haber una contrademanda y tiene un plazo límite de 1 año de que haya pasado los hechos. Eso es lo que yo tenía que poner. Gracias. Sigue mi otra compañera. Creo que ya explicaste esto, ¿no? Sí, ya lo expliqué. Ok, perdón, no lo pasé. Bueno, en cuanto al interdicto de recobrar la posesión, la definición de despojo es muy importante para este tipo de casos. Definimos entonces que el despojo es cuando una persona pierde la posesión o tenencia de la cosa, ya sea parcial o totalmente, en contra de su voluntad a manos de un tercero interesado que actuará, que suponemos, bueno, este tercero va a pretender va a pretender tomar la posesión o cosa. Entonces, los requisitos para este interdicto es, primeramente, haber estado en posesión o tenencia del bien inmueble. Después, el haber sido despojado por medios ilegales, por así decirlo, ya sea con violencia, sin violencia, clandestinamente o abusando de confianza. Después, este despojo debe haber tomado lugar el mismo año que se vaya a iniciar el proceso de interdicto de recobrar la posesión. Y últimamente, esta posesión, previamente a los hechos, ha debido de ser pública y pacífica. Le toca a Lisette, creo. Bien, yo les voy a hablar sobre el procedimiento según el Código de Proceso Civil. Bueno, los interdictos de recobrar, interdicto de retener y el de obra nueva perjudicial o daño temido son tramitados vía proceso extraordinario. Anteriormente se estaba mencionando de un proceso sumario, pues en otros países al proceso extraordinario se le conoce como proceso sumarísimo. Es por eso que a veces vamos a escuchar esa palabra de sumarísimo, que significa proceso extraordinario. Bien, los interdictos son planteados en proceso extraordinario, que es un proceso que es más simple que un proceso ordinario, porque en el proceso extraordinario solamente va a haber una única audiencia para lograr
la reposición o la denegación a esta situación de hecho, porque en los procesos extraordinarios solamente la pugna está en una situación de hecho y no para demostrar un derecho, como lo es en los procesos ordinarios. Bien, para presentar un proceso de interdicto, mejor dicho, un interdicto de retener de recobrar posesión, primero se va a iniciar con una demanda. En la demanda se va a presentar los medios de prueba, es decir, qué prueba tienes para demostrar que has sido despojado de tu legítima posesión o quizás no tan legítima. Después se va a proceder a la citación de la persona demandada. Y esta persona va a poder emitir una contestación a esta, ya sea allanándose, es decir, aceptando o negándose todas las situaciones que hayan sido invocadas en la demanda. Después, el juez va a fijar hora y fecha para una única audiencia en el cual se van a presentar todas las pruebas. Y ahí van a estar las pruebas contrarias o las pruebas que van a determinar que efectivamente fue retirado de su posesión. Después de esta, en este juicio el juez va a determinar una conciliación intraprocesal. Quiere decir que en el proceso ordinario es como requisito para fundamentarlo, es la conciliación previa, es decir, antes del proceso. Pero como es un proceso extraordinario, la conciliación se va a realizar dentro del proceso, es decir, en la audiencia, para ver si sucede algún tipo de acuerdo a fin de subsanar el daño hecho. Después se va a proceder a emitir la sentencia donde se va a ordenar la reposición de la persona que fue despojada o la denegación de este derecho por haber sido quizás un acto en legítima defensa de la posesión. Siguiente. Bien, ahora hablemos de quiénes pueden plantear el interdicto de recobrar la posesión. Primero, puede plantear la persona que esté poseyendo el bien y pueda demostrar que efectivamente estaba poseyendo de manera pública y pacífica. Puede ser el mero tenedor, es decir, el que tal vez ostente algún título, el cual justifica la posesión que está haciendo, o un detentador, que es un mero tolerado por el propietario. Puede ser también el mismo propietario el que puede iniciar este proceso cuando es despojado de la posesión de su bien. Puede ser el arrendador que dio en alquiler también su inmueble. Puede ser un ocupante precario, el que tenía un título anterior, pero este ya venció. Pero nada justifica que esta persona pueda ser despojada sin mediar un previo proceso anterior, es decir, sin que esta persona haya sido comunicada o que haya quizás un acuerdo entre ambas partes. O sea, nadie puede quitarle la posesión a alguien de manera que esta persona no se entere, es decir, que no sea comunicada. Un mero detentador, ya sea un poseedor ilegal, no importa si entró ilegalmente al bien, no puede ser sacado de mediante violencia. Y esta persona va a tener 1 año para plantear este tipo de interdicto para recobrar la posesión que tenía sobre un inmueble, siempre que estos hayan sido desposeídos por estos. Porque el objeto del proceso de recobrar la posesión son proteger el corpus posesorio, es decir, la ocupación que tenía esta persona sobre el inmueble. Es decir, una persona que estaba viviendo sobre un inmueble, ya sea de manera legal o ilegal, no puede ser desposeída de esta, es decir, no lo pueden sacar, no lo pueden botar o no le pueden impedir de manera injustificada el ingreso a este inmueble. ¿Y contra quiénes se puede plantear? Pues se puede plantear contra la persona que realizó el acto de desposesión, aun cuando obró por terceros. Es decir, si mandó a alguien a realizar este acto de desposesión, entonces, aun cuando sea el caso, se demanda a la persona que fue la que mandó a estos a sacarlo a la persona del inmueble donde estaba.
contra el despojante, sus herederos y cómplices, aunque estos sean dueños. Es decir, aunque la persona que lo haya sacado de ahí sea un legítimo dueño, esta persona puede interponer un interdicto de recobrar la posesión a fin de que éste sea devuelto de donde fue sacado de manera injustificada y sin mediar un proceso anterior. Bueno, buen día, Listen. Yo le voy a hablar sobre las pruebas y que se necesita para imponer un interdicto. La prueba debe versar sobre la posesión real y momentánea del actor y también acreditar que el demandado es responsable del despojo, como así la fecha donde se ocurrió la eyección como objeto de determinar si los hechos ocurrieron dentro del año. Sobre el tiempo, el profesor Borda tiene un criterio diferente. Cuando se señala que esta exigencia se vincula con el plazo de prescripción de la acción, que es de 1 año. Pensamos que hay un error de técnica jurídica en esta exigencia. Siguiente, por favor. La prescripción es exclusiva para el demandado. Se tiene que presentar pruebas y así como el demandante hizo en un principio, con la prescripción el demandado tiene que presentar sus pruebas para demostrar que no hizo eso. De interdicto de retener a interdicto de recobrar. Como observamos, el interdicto de retener es meramente cuando el poseedor del bien está haciendo que les están perturbando su posesión pacífica. Entonces presenta este interdicto para únicamente vivir en ese lugar tranquilo. Esta acción se convierte en recobrar cuando ya se produjo una eyección y puede ser en el mismo. No es necesario acabar la acción anterior para imponer esta, porque no pueden esperar a que acabe esta y no poder recobrar su posesión. Siguiente, por favor. Esta norma sostiene su intención y se inspira en el principio de la economía procesal, que también rige nuestra economía jurídica, ya que los interdictos en general tienen como fin proteger la posesión. No sería justo que la parte inicie el interdicto de retener posesión y luego se produzca en plena tramitación se produzca el despojo, entonces con esta acción y posteriormente a hacer nuevamente otra demanda, sino que puede parar la demanda de retener y cambiarla a la demanda de recobrar. Ahora vamos a hablar de cada uno vamos a traer un interdicto que encontró. Sí. Tenemos un PDF donde recopilamos los 4 tipos de interdictos que tiene la legislación boliviana. No sé si es más conveniente iniciar ya que estábamos hablando del interdicto de recobrar la posesión, con Lisette, tal vez.
Ok. Bueno, yo Me va voy a haciendo explicarles acerca de dos interdictos, es decir, dos demandas de recobrar la posesión. Estas demandas son hechas en Perú, o sea, tienen normas peruanas, pero se entiende que los hechos pueden ser justificados por cualquier norma, ya que es una perturbación de hecho. Entonces, bueno, son dos casos. Vamos a leer primero el primer caso y de qué trata. Pues ya, esta persona, ¿puedes bajarlo un poquito? Ya, esta persona que es llamada, el demandante es llamado Juan. Juan interpone una demanda de recobrar posesión contra Jesús Manuel, a fin de que éste sea repuesto en la posesión de un terreno ubicado en calle Vicente de la Vega, número 580, en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, por haber sido despojado de la posesión que ejercía sobre dicho bien inmueble, por el demandado y sus familiares en fecha 20 de mayo del 2016. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se inicia esta demanda? Pues procedemos a leer los fundamentos de hecho. Bueno, primero que dice desde hace 3 años el demandante venía ejerciendo la posesión del terreno ubicado en calle Vicente de la Vega, es decir, el inmueble. Y conforme se le demuestra pues las constancias de posesión y otros documentos que se adjunta a la sentencia. Segundo, que en 20 de mayo del 2016, el demandado, sin mediar proceso previo alguno, procedió a despojarlo totalmente de la posesión que venía ejerciendo, el bien descrito en el punto primero. Es decir, al demandado se le despojó totalmente de la posesión que él tenía desde hace 3 años, pero veamos por qué. Bueno, resulta, sube un poquito, el punto 1, ya. Dice que el 13 de marzo del 2016 se celebró un contrato con la finalidad de alquilar dicho inmueble por 2 meses. Entonces, el poseedor alquiló este inmueble al demandado por un periodo de 2 meses. Sin embargo, cuando venció el plazo, el demandado le pidió que le diera 1 semana de plazo para conseguir otro lugar. Entonces, el demandado se transformó en un detentador, es decir, que se convirtió en un mero tolerado por el poseedor legítimo, es decir, por el arrendador. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Bien. Había vencido el plazo, el cual era 2 meses, solamente le dio 1 semana, y cuando se cumplió esta semana, el sujeto no se retiró del inmueble, y por el contrario, dice que se ha posesionado conjuntamente con su familia, aduciendo que es su terreno, y que por lo tanto todo lo que había en ese lugar también era suyo. Entonces, esta persona que estaba siendo un mero arrendatario, pasa a poseer todo el inmueble y la despoja al arrendador de su legítimo inmueble. Entonces, es por esta razón que esta persona le interpone presenta un interdicto de recobrar que tiene como finalidad que el juez ordene la reposición en la posición en la que fue privado de la posesión, es decir, que el arrendador, es decir, la persona que es el dueño, recobre la posesión de la que fue despojado por su inquilino, porque el inquilino le quitó el inmueble, no le quitó el inmueble, sino se posesionó en el inmueble y ya pues lo despojó al legítimo dueño. Entonces, nos damos cuenta que en este caso, el que va a demandar puede ser cualquier persona, sea el dueño, sea el arrendador, el tenedor, el que ostente un título, no un necesario título, pero el que pueda demostrar que ha sido poseedor del inmueble y que fue despojado de él de manera no prevista, cuando no hubo ni siquiera algún previo aviso y nada. Bueno, bajando ¿puedes bajarlo, por favor? Ya,
Las situaciones, los artículos y todo eso son de Perú, pero se entiende porque habla sobre los interdictos y sobre los derechos que tiene el poseedor y demás. ¿Puedes bajarlo? En vía procedimental es pues el proceso extraordinario en Bolivia, pero en Perú es el proceso sumarísimo. Bien, ¿puedes mostrar los medios probatorios? Ya. Ya. ¿Cuáles son los medios probatorios? Dice que se ofrece como pruebas el acta de compromiso donde el demandado se compromete a desocupar el predio. Es decir, al momento en el que venció el plazo que se tenía del alquiler, que era de 2 meses, y cuando le pidió una semana para que pueda encontrar otro lugar, esta persona realizó un acta de compromiso donde se comprometía a desocupar este bien cuando pase la semana. También se adjunta el título de propiedad. Bueno, no es el caso en el que se discute la propiedad, pero por una razón adicional. El testimonio de las siguientes personas, de Felipe, de Carlos, es decir, unos testigos que van a probar que efectivamente fue despojado de este bien, y ya les consta a ellos dos para una declaración en la audiencia. ¿Pueden bajar? Bien, y como anexos, los documentos formales. Y se le solicita al juez declarar fundada para que éste sea devuelto a la legítima posesión que tenía. Bien, este es un caso en el que, ya, ahora veamos el segundo caso. En el segundo caso, una persona, ¿puedes bajar a los fundamentos de hecho? Ya. En el segundo caso, una persona dice que fue despojada de su inmueble. Bueno, veamos cuál es el caso. Dice que con fecha 6 de abril del 2010 se celebró un contrato de arrendamiento con el demandado, por el cual, a cambio de una renta mensual, se asumió la posesión del inmueble ubicado en los Girón Los Jazmines. Una posesión que en virtud a dicho contrato debía ejercer hasta el 6 de enero del 2011, es decir, hasta dentro de 10 meses. Bien, en este caso tenemos que el que va a iniciar la demanda es el arrendatario, es decir, el inquilino. En el primer caso veíamos que el que demanda es el propietario. En este caso es un inquilino el que va a demandar. ¿Pero por qué? Bueno, dice que suscribió un contrato con el dueño donde iba a asumir la posesión, es decir, iba a vivir en el inmueble por un periodo de 10 meses. Dice que desde que asumió la posesión ha cumplido con pagar oportunamente toda la renta, es decir, cumplía con el pago del canon por el contrato de arrendamiento. Y dice que con fecha 14 de noviembre del año, en circunstancias que esta persona estaba trabajando, conforme a lo que le informaron sus vecinos, el demandado en compañía de otras personas se introdujeron al domicilio para posteriormente el demandado instalarse en él. Y cuando la persona, el inquilino, regresó a su casa en la noche y quiso ingresar, el demandado lo amenazó y le impidió el ingreso al mismo. Y debido a este acto de despojo de su legítima posesión, dice legítima posesión porque él tenía un título que le acreditaba estar ahí. Tenía el contrato de arrendamiento que aún no había vencido porque recién habían pasado los 8 meses. Dice que esta situación del despojo se pudo constatar porque esta persona denunció a una delegación policial, quienes posteriormente se dirigieron al domicilio y constataron que efectivamente el despojo de la posesión, del cual esta persona fue víctima. Por lo cual recurre al juez a fin de que en base a las pruebas se disponga a restituir la posesión del referido inmueble. Es decir, para que esta persona, que fue el inquilino, sea devuelto al inmueble que estaba arrendando. ¿Puedes bajar, por favor? Hasta ya. Legitimidad de interés para obrar. Esta persona estaba legitimado porque tenía la calidad de poseedor siendo el arrendatario y que fue despojado de una legítima posesión porque tenía el contrato de arrendamiento. Baja, por favor. Ya, los medios probatorios. Dice que como medio probatorio va a presentar el contrato de arrendamiento que tenía con el demandado, con fecha 6 de abril, en el que especificaba que el contrato era por 10 meses.
Luego, los recibos de pago debidamente cancelados, porque estaba pagando efectivamente el canon. Y la copia de la denuncia hecha el 18 de noviembre y corresponde a la inspección expedida por la autoridad policial, es decir, a la inspección que realizó la policía para constatar el hecho de que efectivamente fue despojado por el dueño y sus familiares. Y la declaración testimonial de una vecina que se encontraba en el lugar, la que fue testigo de este acto de despojo, es decir, cuando el dueño ingresó al domicilio para quedarse ahí y no dejar al arrendatario ingresar. Y es por eso que esta persona recurre ante el juez a solicitar recobrar la posesión del inmueble. Bien, estos dos casos son sobre recobrar la posesión. Ahora vamos a continuar viendo los demás casos que son de retener la posesión, de adquirir posesión y de obra nueva perjudicial y daño temido. No sé si quiere continuar Lisvania o vamos al principio. Alto ahí, niñas, vamos a hacer una segunda conexión porque a la que le toque desarrollar se le va a cortar su exposición. Entonces, para evitar el corte, vamos a terminar con esta primera reunión. Nos volvemos a conectar, por favor, para seguir con la exposición de sus compañeros. Así que les mando el enlace enseguida.